entre el examen lo hicieron en grupo. Entre ustedes se copiaron, entre ustedes se dijeron, entre ustedes hicieron el examen y sacaron muy buenas notas, por cierto. La pregunta es, ustedes ganan la clase, ganan un buen punteo, pero con eso van a ser abogados, porque yo puedo regalar mi clase. Tengo la potestad desde el punto de vista de la libertad de cátedra de poder regalar mi clase sin que ustedes estudien. Pero la idea es que ustedes estudien, no que se copien, ni que se hagan ganar el examen entre ustedes mismos. Sin embargo, ya es una actitud propia de cada uno de ustedes. En el segundo parcial, para que comience ya a pensarlo, ya no viene la alternativa de poder revisar lo que contestaron. Lo que contestaron, contestaron y se quedó ahí. Y luego contestan uno inmediatamente la otra y no se pueden saltear a la siguiente porque van a ser obligatorias y en orden. Ahí se recuerdan que el segundo parcial vale 40 puntos. Tengo unas notas muy buenas, por supuesto, y unas muy malas. Sin embargo, ya cada quien sabrá en su conciencia si es un buen examen para ustedes o no lo es, si realmente estudiaron o no estudiaron. La verdad, yo en el año 81 gané Civil 1 y Civil 2. O sea, los que están obligados a ganar son ustedes, pero ganar no significa hacer un examen y sacar una nota relativamente buena. Pero bueno, esa es una plática. Algún día la tendremos o para la huelga o ahí en la chicha, con un par de cervezas cuando estemos filosofando. Bueno, por el momento vamos a ver lo que es hoy la institución de la familia. Antes de iniciar, platiquemos un poco de la familia. Yo me recuerdo que en la primaria, donde muchas veces sí tuvimos que estudiar y no nos dejaban copiarnos, no eran virtuales, eran presenciales. Era más difícil la primaria que la universidad ahora. Nos preguntaban qué es la familia y respondíamos casi de forma inmediata, es el núcleo de la sociedad. Es la parte más importante de la sociedad. Es lo primario, lo más grande dentro de una sociedad, la familia. Y ciertamente así es. No siempre hemos tenido esa concepción de familia. Si nos remontamos en el tiempo, vamos a ver que los grupos familiares eran latos, es decir, lo conformaban muchas personas. Ya con el Imperio Romano, eh, la, la forma de ver las cosas desde el punto de vista del cristianismo, incluso hoy discutí en el tema, pues ya desde el punto de vista en el cristianismo, ya comenzamos a ver la familia de un modo diferente. Ya la familia la comenzamos a ver como un núcleo familiar, como un conglomerado de personas que van a estar dentro de una familia regularmente vinculadas por el parentesco. Y de ahí que comienza la institución del matrimonio, ya la bigamia comienza a perder cierta preponderancia y se comienza ya a admitir el matrimonio únicamente entre hombre y mujer, eh, la monogamia, que solo sea un hombre para una mujer, y los problemas que han conllevado estas situaciones. Sin embargo, vemos de que siempre ha sido la familia, o la base de la familia va a ser el matrimonio. Y tanto la familia como el matrimonio son el núcleo de cada sociedad. Si vemos cuando hablamos normalmente nosotros, lo primero que hacemos, por ejemplo, cuando hablamos del estudio es, ¿vos por qué estás estudiando? Por la familia, mano. Por la superación de la familia. A mí me dijo un día mi abuelita Carmen, Carlitos, cuando se gradúe, se le van a abrir las puertas del triunfo
las puertas de la vida para que pueda lograr sus ideales. Y un día le dije, abuelito, es mentira, no se me abrieron las puertas, se me abrieron los portones. Porque cuando uno lucha por ser algo en la vida, lo hace regularmente pensando en su familia. Ustedes ahorita están estudiando para beneficio de su familia, la familia conformada por ustedes con sus parejas y sus hijos, conformada de ustedes con sus padres y sus hermanos, conformada por ustedes y todos sus parientes, que en el momento que demos ya la introducción completa, vamos a ver cómo vemos a la familia. La familia, como bien dice, voy a leer el libro Cabanelas, Guillermo Cabanelas dice, la noción más genérica de la familia es el difícil propósito de una fórmula que abarque la amplitud de sus significados y matices. Debe limitarse a expresar que se trata, en todos los casos, de un núcleo más o menos reducido, basado en efecto en necesidades primarias que convive o ha convivido íntimamente y que posee cierta convivencia y unidad. Sin pretensiones, tampoco aquí lo que monográfico, pese a constituir la familia, la célula biológica y social de la humanidad, desde siempre y para siempre, es tratamiento metodológico por la variedad de espesor que impone especial desarrollo. Si se dan cuenta, ya Guillermo Cabanelas comienza a hablar de un núcleo más o menos reducido, es decir, vamos a hablar en su momento de una familia estricta y una familia lata. Asimismo, también dice que cuando se ha convivido o se convive íntimamente y se posee cierta unidad que es lo que produce la cercanía que tenemos unos con otros. Don Federico Pio Peña nos dice que el hombre, aisladamente considerado, es un ser perfecto, completo cuando mira a Dios, puesto que integra una unidad total capaz de dirigirse a sí mismo y encaminar sus pasos en aras del más allá. En cambio, mira la naturaleza, precisa sus semejantes, para dar satisfacción a sus necesidades y deseos, toda vez que por sí solo no puede perpetuar la especie y durante los primeros años de su vida no puede por sí mismo atender a su subsistencia. Su perfección en ese aspecto no puede alcanzarla buscando un complemento cualquiera, de alcance inmediato y transitorio, ni adecuado al organismo político, sin espíritu ni cálido aliento. Precisa de un órgano natural que llene cumplidamente los vacíos de la aludida imperfección. Y este no puede ser otro que la familia, institución que vive a través de los siglos de una manera incesante de continuar la pujanza y que constituye por imperativo necesaria naturaleza misma. Cuando leemos a Pío Peña realmente nos ponemos a pensar nosotros que él realmente, al pensar en el hombre como el ser supremo dentro de la naturaleza, como el animal racional, de igual manera que los animales no racionales buscan tener una compañía para perpetuar su especie. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, que ciertamente he dicho, que lo pongo de ejemplo porque la mayoría conocemos de ello, en el libro de la Biblia dice de que un día Dios en su perfección creó al hombre. Hizo la tierra, los mares, el universo, el sol, la luna y todo en cuanto conocemos. Y los animales mismos. Y al hombre lo hizo a su semejanza y le dio un soplo divino. Y se hizo Adán. Pero un día Adán viene y mira que todos los animales tienen compañía y le dice, oye, ¿por qué todos tienen pareja y yo no? ¿Por qué todos van a formar una familia y yo no? Yo también quiero una pareja, alguien que esté conmigo. Y viene en un sueño profundo, cae en un sueño profundo
Dice la Biblia que de una costilla crea a la mujer y hace su compañía. Y por cierto, como no sé cuántas mujeres hay con nosotros, feliz día de la mujer. Feliz día de ese ser maravilloso. Feliz día de esas personas que nos han dado, muchas de ellas la vida. Muchas de ellas que están con nosotros en las malas y en las buenas. Gracias a ustedes, el hombre es feliz. Gracias a ustedes, nosotros los hombres tenemos la suerte de poder luchar para formar una familia. Gracias a ustedes, hoy, la clase de hoy, y casualmente el día de hoy va a ser maravilloso porque ustedes están festejando su día y nosotros felices por tenerlas con nosotros. Feliz día a la mujer, compañeros. Pues bien, entonces viene Adán y cuando se despierta, comienza y dice, oh, tengo una compañera. Y a la compañera le dicen Eva. Perfecto. Y comienzan a formar una familia. Estamos hablando de esa familia, pongámosle, bíblica, no cristiana, sino bíblica. Y comienzan a crear una familia, ellos, Adán y Eva, y luego van a tener hijos, dentro de ellos recuerdo que está Caín y Abel, y otros que en su momento no vienen al caso. De igual manera, si comenzamos a ver la parte romana, vemos que existe el pater familia, que se ubica con sus esposas y su familia. Las esposas no tenían derechos y obligaciones. La única obligación era darle al pater familia hijos primogénitos, hijos varones por su descendencia agnática. De esa cuenta, las mujeres, como han hecho varias oportunidades, las esposas y las hijas pueden ser mutiladas, vendidas, entregadas para diferentes actos, arrendadas, matadas, porque no tenían derecho. Su obligación era darle al pater familia hijos varones primogénitos para que su poder fuera heredado. Cuando cae el Imperio Romano y comienza la parte la parte feudal, el señor feudal de igual manera ya indicamos que comienza uno de ellos a ser el que va a representar a los otros. Y de esa cuenta comienzan las familias del reinado, las monarquías, formadas por el rey, la reina, los príncipes, los condes, los vizcondes, los bizcochos y todo ese montón de gente que conforma la relación monárquica, esa relación de familia entre los reyes. Pues bien, al caer esta y comenzar la edad moderna, comenzamos ya a pensar en una familia diferente, en una familia principalmente cimentada dentro del matrimonio. Tengo acá en el folleto que les envié, la primera definición que voy a leer dice, es la institución que, asentada sobre el matrimonio, enlace en una unidad total a los cónyuges y a sus descendientes para que, presidida por los lazos de la autoridad y sublimada por el amor y el respeto, dé satisfacción a la conservación, propagación y desarrollo de la especie humana en todas sus esferas de la vida. Si descomponemos esta definición que acabo de leer, vamos a ver en principio que la familia está sentada dentro del matrimonio. Es más, hemos ya visto con anteriores instituciones de Civil 1 que cuando hablamos, por ejemplo, de la filiación, hablamos de la filiación matrimonial, cuasimatrimonial, extramatrimonial, adoptiva y administrativa. Y así hemos comenzado a ver, por ejemplo, cuando vimos el estado civil que se es casado o se es soltero. Es decir, cuando se es casado se constituye una familia y esta familia se enlaza, dice esa definición, en una unidad total. Es decir, la familia en una unidad granítica, en el núcleo de la sociedad, y que la conforman los cónyuges y sus descendientes. Los descendientes de los cónyuges son los hijos principalmente. Y luego dice, presidida por los lazos del amor y sublimada por el amor y respeto.
Yo digo, cuando efectúo algunos matrimonios, fíjese que el amor está presente en todos lados, no solo el 14 de febrero, no solo el día que nos dan el primer besito, no solo el día que nos dan el sí, no. El amor está presente en todos los actos. Es como una gran vejiga, cada soplo para inflarla es una especie de amor. Amor a la pareja, amor a los padres, amor a los hijos, a los hermanos, a los parientes, a los amigos, al viejo de derecho civil. Ya le tienen ustedes amor, que es lo más importante. Pero ¿qué es el amor? Y cuando pregunto qué es el amor, todos me van a decir, licenciado, el amor es respeto, comprensión, cariño, entrega. No, pero conceptúemelos. No le ponga características, no me le ponga calificativos. Es bien difícil conceptualizarlo porque es un sentimiento propio del hombre grande. Luego dice, ¿para qué es todo esto de la familia? Para la conservación, propagación y desarrollo. Desarrollo de la especie humana en todas las esferas de vida. Ya miraremos el matrimonio, ya miraremos la unión de hecho y hablaremos de la procreación, es decir, de esa conservación, de esa propagación y desarrollo de la especie humana. Y nuevamente encontramos de que si está sentada en el matrimonio, la familia es el núcleo de la sociedad. Etimológicamente, cuando hablamos de familia, hablamos de la convivencia localizada en su hogar. Esa convivencia localizada en el hogar, vamos a verla desde el punto de vista de la palabra DHA, da. Da, que es asentar. Y Danmar, asiento, morada o casa. Es decir, cuando hablamos de familia, hablamos de estar asentados en una casa, en una morada, tener un lugar en donde voy a compartir con mi familia. Fíjese que cuando hablamos de esto, como dice el folleto, ha significado, entre otras, comunidad doméstica, entendiéndose como el Señor que es su mujer y todas las que viven en su casa son parte de su vida, sobre quien tiene poder, así los sirvientes y esclavos. Esa era la idea romana que se tenía de la familia. Ese poder que tenía el pater familia, que era el señor de su casa, el dueño de su mujer y su descendencia, el señor de sus bienes, que eran muebles, inmuebles, sirvientes y esclavos. Ya conforme va pasando el tiempo, ya llegamos a la parte moderna. Hablamos y cuando hablamos de hogar, de morada, de asentarnos en una casa, hablamos del lugar en donde está cimentada la familia como el núcleo de la sociedad. ¿Cuál es la extensión de familia actualmente? Vamos a ver que hay dos sentidos. El sentido amplio o criterio amplio o la familia lato sensu, que son todos los parientes, los ligados entre sí por los lazos de parentesco. Voy a poner un ejemplo. Yo ya he comentado en clase que yo en clase siempre doy los mismos ejemplos de mi familia, porque lo que más conozco y más amo es mi familia. No solo la estricta, sino también la lata, como en este aspecto. Yo he comentado que mi bisabuelo, don Clotilde Ortiz, y mi bisabuela, doña Rosa Zapata, tuvieron 14 hijos. Los 14 hijos Ortiz Zapata. Dentro de ellos, don Aquilino Ortiz Zapata, que era mi abuelo, era uno de los 14 hijos. Mi abuelo tuvo 14 hijos. Y cuando estábamos vivos éramos 64 primos hermanos. Es decir, hijos de los tíos, ¿verdad? Entre hermanos e hijos de los tíos, primos hermanos. Estoy hablando solo de mi abuelo y contando a mi mamá de 14 hermanos.
Pero mi tía Justiniana tuvo como 21 hijos. Mi tía Lita, Ana Margarita, tuvo 21 hijos. Mi tía Trina tuvo como 18. Mi tío Juan una cantidad similar. Y así cada uno de ellos tuvieron una cantidad increíble de hijos y por consiguiente nietos. Yo actualmente tengo dos primas, una de 94 años y una de 97. Una decimos Chus porque se llama Jesús, tiene 94 años. Es más grande que mi mamá siendo mi prima. La Chus podría ser mi abuelita y es mi prima. Es tan grande mi familia que Chus ya tiene bisnietos, siendo mi prima. Y cuando me encuentran, por ejemplo, un día nos encontramos en un velorio y yo llegué y dije, ¿qué tal vos, Chus? ¿Cómo estás? Y una señora me dijo, respete, es una señora. Y le dije, perdone, yo la respeto, la quiero, la adoro, si es mi prima. Ay, perdone, me dijo. Entonces, mira, Carlton me dijo, te voy a presentar a mis hijos y los hijos más grandes que yo pueden ser mis papás, los hijos de la Chus, y nietos de mi edad, y bisnietos de la edad de mis hijos, pero son mi familia extensa, algo así como los orientales, ¿verdad? Mire usted, ¿y usted qué familia es, pues? Ah, fíjese que yo soy de la familia Orellana. Ah, usted, Orellana, ¿de dónde son, pues? Ah, de ahí de Jutiapa. Ah, es que también hay en Jalapa y en Zacapa y en Chiquimula, ¿va? ¿Qué familión va usted? No, pero no todos somos parientes. Se recuerdan que vimos esa parte cuando vimos el nombre. Pero sí hay una familia lata, hay una familia extensa, formada principalmente, de acuerdo a nuestro Código Civil, por nuestros parientes consanguíneos, en línea recta, ascendiente y colateral, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Luego encontramos la otra familia, la familia en sentido jurídico, en sentido estricto, en sentido limitado o estricto sensu, conformado por el grupo social que se conforma por los padres y los hijos. Por ejemplo, cuando yo estoy en la casa de mi mamá con mis hermanos, mi familia es mi mamá y mis hermanos. Pero cuando estoy en mi casa, mi familia la conforma mi mujer y mis hijos. Y mi mamá y mis hermanos son mis parientes, porque la familia estricta está conformada únicamente por los padres y los hijos. Y la ley de eso nos habla, de esa familia estricta. Vean, señores, a mí en lo particular no se informa, no me interesa cómo se trate. De hecho, yo soy de Oriente y algunas palabritas muy orientales yo le digo a mis cuates, ¿qué tal vos? Buena gente, ¿no? ¿Qué tal vos, mi cuate? ¿Eh? Y de veras, pues uno lo hace con mucha familiaridad. Los guatemaltecos somos muy especiales para tratarnos, aún para despedirnos, ¿no? Date por la sombra, mano, ahí te echas calita, ¿no? Que es una vulgaridad, pero así nos tratamos los guatemaltecos. ¿Qué tal vos, hijo de tanta, ¿verdad? Pero así nos tratamos los guatemaltecos. Y yo no estoy en contra de que cada quien se trate con sus cuates como le dé la gana. Pero considero que hay momentos en que tenemos que respetarnos. Hoy no he visto a Ricardo Pesarosi. Con Ricardo Pesarosi tenemos más de 40 años de conocernos. De hecho, cuando yo estaba chiquito, su papá ya era grande, yo era amigo del papá de Ricardo. Cuando el papá de Ricardo se casó, yo tenía como tal vez 9 Aquí, años.
Ahí Aquí está, estoy, Carlitos, porque no conecta la cámara. Bueno. La cuestión es que viene, yo a Ricardo, cuando nació posiblemente, yo lo conocí chiquito porque era amigo de mi amigo Edgar. El tiempo pasó y estando en una misma colonia, en un mismo barrio, viene y nos hicimos amigos. Luego fue mi alumno y de aquel entonces para acá venimos siendo amigos. Y con Ricardo muy coloquialmente nos tratamos muy guatemaltecamente. Pero yo no puedo tratar a Fabio Gutiérrez de una forma, ¿verdad? Se llama no sé, con la libertad que trata Ricardo, porque aún no nos conocemos. Ya en la huelga nos vamos a conocer, aún encapuchados. Entonces ya vamos, Flavio, mira, echemos de las chelas, ¿va? Pero de momento tenemos que respetarnos. Y ustedes se faltan mucho respeto en los chats. A mí en lo particular no me importa, pues, pero considero que a algunos de ustedes sí les importa. Así que traten de ser un poquito más mesurados. La otra es, realmente, yo trato de dar mis clases hasta donde me es posible lo más completo. Leo el código, me decía mi colega Jorge Tejeda, yo leo los artículos, pongo ejemplos, trato la manera de que me comprendan hasta donde sea posible y las veces que me preguntan trato la manera de explicar. Ya en su momento, fuera de este campo, podemos hablarnos de una manera diferente. Pero hoy son ustedes profesionales y yo soy un profesional. Ustedes son los futuros colegas, los futuros jueces, los futuros magistrados, los futuros fiscales o los futuros directores generales o algún otro cargo, ya sea en la institución pública o privada, y deben aprender a respetarse. Háganlo por ustedes mismos. Pues bien, como ya hablamos de la familia Lata y licenciado. Dígame, Bueno, Daniel. buenas tardes, disculpe, es que yo tengo una duda. Yo estoy leyendo el libro y también el documento. Ajá. Y la parte donde habla de la etimología, en el documento aparece DHA, que es asentar, y Danmar, que es asiento, morada en casa. Pero en el libro aparece VHA, que es sentar, y VHAMAM es asiento, morada en casa. Entonces no sé cuál será el correcto. El que esté en el libro, por favor. Está bien, gracias. Yo me equivoqué. El que esté en el libro, por favor. Aquí lo estoy leyendo. Por favor, el que esté en el libro, ¿oí? Gracias, está bien. Gracias, Daniel. Bien. Lick, perdone, ¿será que lo puede repetir entonces? Solo va a cambiar las letras y siempre lo va a ¿Sí? lo mismo. Sí, asentar y morada u hogar. Hablemos de las características de la familia. La primera, la autonomía. Directrices alternativas, voluntad privada. Cuando las clases eran presenciales, ahí me gustaba esta clase porque yo digo de que la ley, la norma no tiene sentimientos, no tiene corazón. El pobrecito no existe en nosotros. El que es culpable y que tiene una obligación, que la cumpla. Y el que tiene un derecho, que lo reclame. Así de sencillo. Sin embargo, decía de que la ley, la doctrina principalmente, también tiene su cierta parte de amor. Leímos en 2 definiciones que habla del amor, de la sublimación del amor y el respeto, esa forma de enlazar las cosas. Hablemos de la autonomía como una directriz alternativa. Primero el burro, voy a hablar de mí. Yo me quedé con mi abuelo en Jalapa, abogado, inteligente, un amor con mi abuela, pero bravo, macho, oriental.
Y obviamente, de alguna manera nos criaron igual. Llegaba y, ¿qué te pasó en la cara? Es que me pegué. ¿Y por qué te pegaste? Por tal cosa. Y te pegó, y te pegaron. Me pegó. Entonces mañana le pegas vos. No te dejes mula, el segundo. Y nos enseñaron a tener esa actitud como muy de macho, muy de hombre. Mi abuela, por consiguiente, era una dama refinada. Nunca la oí decir ni una palabra. La peor palabra de mi abuelita era decirnos puñeteros. Esa era la ofensa más grande. Ay, puñeteros, decía. Nunca oí un grito de mi abuelo para con ella ni ella con mi abuelito. Jamás. Sin embargo, venían de dos culturas diferentes. En su casa hicieron una familia con sus propias leyes, con su propia autonomía, con una voluntad privada. Es decir, mi abuelo venía de una familia machista, de una familia campesina de pisto, y mi abuela venía de una familia adinerada y era muy refinada. En el camino hicieron su propia familia y cubrieron sus propias normas. Voy a poner un ejemplo burdo. Yo tomo el café caliente, amargo y espeso café, ¿eh? C, caliente, A, amargo, F, fuerte, E, espeso, café. Así me gusta a mí el café. Voy a pensar que con algunas de mis miles de compañeras que tengo aquí enfrente, me voy a casar. Y a ella el café le gusta ralito, medio tibio y bien azucarado. Pura agüita de calcetín. Entonces viene y me da mi cafecito como familia, ¿eh? Y yo lo tomo. Y digo, ¿y esto qué es? Pero ni sabor tiene. Tu cafecito. Ah, no, esto no es café. Esto es agüita con color, hombre. No, no juegas. Te voy a enseñar cómo se hace el café. Y pongo la percoladora y chas, chas, chas. Y cuando, ay, no, mi amor, esto es petróleo, me va a decir ella. Entonces viene y le va a echar agüita. Y lo va a poner ralito. Y a lo que le echa agua se va a poner tibio, lo endulza y se toma ella su agüita de calcetín y yo mi petróleo. Yo no voy a pelear por esas cosas, sino vamos a complementarlos. Vamos a hacer nuestras propias normas de familia. Y todos, si se dan cuenta ustedes, tenemos en casa normas propias de familia. La famosa frase, ¿eh? Ay, tu papá cómo ha cambiado aquí en la casa, no era así. O tu mamá, antes no cocinaba como cocina, ahora aquí en la casa cuando estaba diferente de la abuelita. Porque han aprendido, todos aprendimos de la pareja. Veámoslo desde el punto de vista romántico. En la montaña muy lejana, así como comienza Shrek, muy lejano, en el lado occidental comienza a crecer un río, a nacer un río. Y en otro lugar de Oriente, igual. Y gotita a gotita se comienzan a formar dos ríos. Cada río es una persona, hombre o mujer. ¿Qué es lo que buscan los ríos? Llegar a la felicidad, al mar. Todos los ríos buscan llegar al mar. El fin de los ríos es ser felices cuando lleguen al mar. Y estos dos ríos eso buscan. Pero en el camino se encuentran y hacen un solo río. Y cada río trae consigo sus propios materiales, sus propias piedras, su propia basura, su propio lodo, pero al juntarse forman un mismo río. Es decir, una autonomía. Van a poner sus propias directrices. Luego, dijimos ya, de acuerdo a las definiciones, que la familia está sentada sobre el matrimonio. Y alguien me dirá, ¿y sobre la unión de hecho? También. Ya miraremos en su momento. El matrimonio
que es la siguiente clase, vamos a ver que en nuestro medio válido es el civil. Y el religioso, no, el religioso es más social, más de fe, más de conveniencia, más de creencias. Pero legalmente el matrimonio es civil. La unión de hechos, si nos vamos al artículo 173, va a decir casi lo mismo que el artículo 78. La diferencia es que se inicia diferente. El matrimonio, ya lo explicaré después, es un acto, es constitutivo, y la unión de hecho es declarativa. Se requiere declarar que han estado juntos como si fueran un matrimonio desde hace más de 3 años. Entonces, la unión de hecho también es parte de las características de la familia, sí. No legalizada, no declarada, viven como si fuera un matrimonio. Ya declarada, va a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones como si fuera un matrimonio. El amor y el respeto. Respetarse es muy importante. Si yo te empujo así, con el dedo, y tú me empujas con 2 dedos, y yo te empujo con 3 dedos, tú me empujas con la mano, mañana te empujo con el puño y tú me das una patada. Y ya nos perdimos el respeto. Uno debe ser considerado la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. Hoy que es el Día de la Mujer, mismos derechos, mismas obligaciones. Y si hablamos de mismos derechos y mismas obligaciones, la misma obligación tiene el hombre y la mujer de respetar al otro. Una. Y la otra es que todo lo hagan en base al amor. Al amor de pareja, al amor de familia. A veces dicen, yo lo amo por los hijos. Los hijos son complementarios. Ahorita voy, Javier. Los hijos son complementarios. Por ejemplo, ahorita le voy a explicar. Cuando algunos se van a casar y otros nos hemos casado, no nos casamos con los hijos, nos casamos con la pareja. Los hijos o nacen antes o nacen después, pero no nos casamos con ellos. Nosotros amamos a los hijos por hijos, son nuestra descendencia, pero nuestra pareja somos parientes sin formar grado, somos la misma persona civil. A ese respeto hay que entender. Esa unión, como decía Ríos Montt, todo lo malo tiene cosas buenas. Si en Guatemala hubiera muchos hogares constituidos, la familia fueran grandes y nuestra sociedad fuera aún más grande. Pero hemos perdido la idea de familia. Hemos perdido esa secuencia. A ver, Javier Valenzuela, dígame y después voy a hacer la pregunta que me hicieron. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Lick, es una pregunta un poquito fuera de lo que usted está hablando. Yo le escribí la semana pasada para ver lo de mi examen parcial extemporáneo. Ay. Javier, Ajá. Cuando terminemos la clase, antes de terminar, me vuelve a recordar y lo vamos a platicar. Lo voy a examinar, si no hoy o mañana. Ok, perfecto. Gracias, licenciado. Gracias, Emilio. Bien. Alguien me preguntaba, espérenme. Licenciado, ¿cuál es la diferencia de la unión de hecho y la unión de derecho? No hemos llegado a ese tema todavía, Isabel, pero más o menos se lo voy a explicar. Llamamos unión de hecho o unión de facto cuando las personas viven amancebados porque quieren vivir juntos. Cuando hablamos de una unión de derecho es cuando declaramos nuestra unión de hecho y los que declaran su unión de hecho en virtud del artículo 173, 175 del Código Civil van a constituirse como si fueran un matrimonio.
Entonces ya hablamos de una unión declarada o de derecho. A ver, Walfred Enrique García, dígame. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciado, con el tema de familia, digamos, el concepto en sí puede ser modificado o está inscrito en tabla tal como está la Constitución. Y mi pregunta sale a esa discusión que se ha venido haciendo desde ya varios años. O sea, en sí el concepto de familia, el concepto de matrimonio, digamos. Entonces, ¿eso puede ser modificado o tiene que pasar precisamente por la Constitución? Me está hablando de los matrimonios igualitarios. Sí, el concepto, sí, porque incluso ahí también se reforma el tema de la familia, ¿verdad? Vea, Walfred, le voy a hablar desde el punto de vista jurídico, sin entrar, primero Dios, a ninguna homofobia ni a ninguna discusión de este tipo. Según la Constitución y nuestras leyes ordinarias, la familia está conformada desde el punto de vista stricto sensu, padres e hijos. Tanto la Constitución como el Código Civil, que sería en todo caso, como es específica la ley de primer orden, habla de hombre y mujer legalmente unidos. La unión de hecho habla de hombre y mujer con capacidad para contraer matrimonio. Entonces, no está hablando de que se pueda constituir una familia entre dos mujeres o dos hombres, porque al tener el mismo sexo no constituyen familia. Alguno me dirá, es que uno de ellos actúa como hombre y el otro como mujer, pero sigue siendo hombres o mujeres, fisiológicamente. Algunas hasta mentalmente. Entonces, para poder cambiar lo que es nuestra definición, nuestra conceptualización de familia, habría que cambiar no solo las leyes, y no solo estamos hablando de una o dos leyes, de muchísimas leyes. Lee el Código Civil, Procesal Civil, Penal, Procesal Penal, lee el Código de Trabajo, lea la Constitución y muchísimas normas conexas hablan de lo mismo. Habría que cambiar toda la conceptualización. Más que eso, habría que cambiar la idea de nuestro medio. En nuestro medio todavía no tenemos un avance tan extremo mental y socialmente como para pensar cambiar la idea de la familia y comenzar ya a pensar de una forma igualitaria dentro de matrimonios, podrían ser heterólogos, ¿verdad? Es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, u hombre con mujer. O sea, es muy difícil para nosotros. No sé si contesto tu pregunta. Sí, licenciado, entonces al final sí es un proceso muy largo jurídicamente cambiar en sí el concepto de familia o el Dejemos concepto jurídicamente. de matrimonio. Jurídicamente, tradicionalmente, mentalmente, socialmente, es muy difícil. Miren, nuestro pueblo es un pueblo de tradiciones. Aunque tengamos a la par nosotros, mirar por nuestras tradiciones no va a ser de veras a muy largo tiempo. En ese aspecto seguiremos siendo el tercer mundo. Bien. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos con esto. Bien. El derecho de familia. Si hablamos conforme este folletito dice conjunto de reglas de orden personal y patrimonial cuyo objeto exclusivo y principal, accesorio y directo es prescindir la organización, vida y disolución de la familia. Cuando hablamos del derecho de familia, no solo hablamos de la parte personal, es decir, papás e hijos, desde el punto de vista stricto sensu, o desde el punto de vista lato sensu, nuestros parientes consanguíneos hasta el 4º grado de consanguinidad.
Otra palabra. Estamos hablando de eso, estamos hablando también del patrimonio que conlleva la parte de la familia. Cuando hablo de patrimonio, no estoy hablando de un artículo. De hecho, eso lo iba a decir anteriormente, que en nuestra ley civil no ha articulado la familia como... Ustedes leen en su código civil, la familia comienza con el capítulo del matrimonio. Bien. ¿Quién me iba a hablar, perdón? ¿Alguien levantó la mano? En el sentido objetivo, cuando hablamos de derecho de familia, es el derecho de familia como un conjunto de normas jurídicas que disciplinan esta institución. Y a partir de ahorita vamos a ver ese conjunto de normas que disciplinan a la familia. Voy a agarrar mi... Por cierto, aquí están ya los cuadros de los exámenes calificados. Yo saco mis cuadritos por separados, los hago Excel, sección por sección para calificarlos. Si agarro mi programa de estudio de Civil 1, hablamos y dice de la familia, el matrimonio, impedimentos para contra el matrimonio, regímenes del matrimonio, modificación y solución del matrimonio, unión de hechos, filiación y paternidad, maternidad, técnicas biológicas, de potestad, parentesco, adopción, tutela, alimentos, patrimonio familiar. Todo se refiere a la familia. A partir de ahora, todas las normas que miremos dentro de este contenido van a estar vinculadas a la familia. Dentro de ella vamos a ver muchas instituciones, pero todas vinculadas a la normativa de la familia. En sentido subjetivo, el derecho de familia son las facultades o poderes que nacen de esta relación dentro del grupo familiar. Mantiene cada uno de los miembros con los demás cumpliendo los fines superiores de la familia. Vamos a ver, cuando miremos los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, que tanto el hombre como la mujer deciden dentro de su familia, deciden dentro de su familia estricta, que hasta el lugar donde van a convivir, donde van a vivir, tienen que hacerlo de mutuo acuerdo. Existe una jerarquía entre nosotros los padres y los hijos. Y esa representación que hacen nuestros padres de nosotros se llama patria potestad. Y cuando miremos la patria potestad vamos a ver que tienen el derecho de disciplinarnos. ¿Por qué razón? Porque tienen una jerarquía, un derecho subjetivo que tiene que estar presente en todas las familias. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? En sentido estricto, ya dijimos que la primer fuente es el matrimonio como el núcleo de la sociedad. La parte más pequeña, padres e hijos, pero la más importante. Vamos a hablar de la afiliación legítima, de la afiliación legitimada, vamos a hablar de la afiliación extramatrimonial, vamos a hablar de la adopción adoptiva, que son parte de ese sentido estricto como fuentes del derecho. En sentido amplio, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Vamos a ver qué es el parentesco. El parentesco, dentro del punto de vista de cuáles son nuestros parientes lato sensum, legalmente constituidos, que va a ser hasta el 4º grado de consanguinidad. Ya los demás no son nuestros parientes. Por ejemplo, mi prima, la hija del tío hermano de mi mamá, ella y yo somos parientes, pero mis hijos con ella no son parientes, ni los hijos de mi prima hermana son mis parientes. Lato sensu, obviamente conformamos una misma familia, pero stricto sensu no. Solo nuestros parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, sea estos parientes en línea recta ascendente, en línea recta descendente
o es la colateral. ¿Cuál es la ubicación que tiene el derecho de familia dentro de nuestro derecho? Si está dentro del derecho civil, nuestra familia va a ser parte del derecho privado. ¿Hay alguna parte de la familia del derecho público? Claro. Alguien me hablaba, creo que Walter Enrique, de la Constitución. Hay una parte también en la Constitución. De esa cuenta, hay una teoría que se llama de Antonio Sico. Dígame, Flor de María. Licenciado, buenas noches. Una consulta, solo quisiera saber si los cónyuges son parientes. Flor de María, los cónyuges son parientes por afinidad, pero no forman grado. Es decir, son la misma persona civil. Usted tiene con su suegra un grado de parentesco. Tiene con sus hijos un grado de parentesco. Tiene con sus papás un grado de parentesco. Con su esposo o los cónyuges, como usted me menciona, son parientes por afinidad, pero no forman grado. Son la misma persona civil. A ver, Walter. Licenciado, de nuevo, digamos, cuando hay un hijo adoptado, o sea, el hijo adoptado requiere los mismos derechos que un hijo legítimo. ¿Sí? Digamos, hay un grado de parentesco con familiares de este hijo adoptado, o No. ahí ya no hay nada. Vamos a ver que eso se llama parentesco civil, únicamente en el padre adoptivo y el hijo adoptado. Debe tratarse desde el punto de vista de una adopción plena como si fuera hijo biológico, pero no constituye parentesco con aquellos. Gracias. Elisa Duarte. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. ¿Cómo podemos determinar quiénes son los familiares que entran en el grado de consanguinidad y en el de afinidad? ¿Hay alguna base técnica que me lo diga explícitamente? Por supuesto. Primero lo vamos a ver para el examen final. Y luego puede leer usted a partir del artículo 190, si no estoy equivocado, donde habla del parentesco consanguíneo, línea recta, ascendente, descendente, la línea colateral, la línea, el grado, ahí se lo especifica debidamente. Y si tiene el libro, lo puede ver en la parte que habla del parentesco. Hay unos cuadros sinópticos que le pueden dar una ayuda y en su momento, cuando demos la clase, yo lo voy a explicar de una forma más amplia. De acuerdo, licenciado. Entonces vamos a revisar estos artículos y voy a revisar el libro y si tengo alguna duda, pues me comunico nuevamente con usted. Se lo agradecería mucho, gracias. Muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? Bien. Antonio Sicu dice que el derecho de familia es un derecho de frontera. Voy a explicar. Si hablamos del matrimonio, la familia estamos ubicándola dentro del derecho privado. Si hablamos de la procreación, de esa propagación y desarrollo humano, hablamos del derecho privado, porque está en el derecho civil. Pero un día los cónyuges se mientan la madre, se tiran los platos, sacan a relucir todos los defectos y se les olvida que se amaron en algún momento y se faltaron el respeto. Entonces nos divorciamos. Y vamos a irnos a la institución de la disolución del matrimonio. Pero como hay hijos, ¿quién va a pagar la pensión de alimentos? No solo el hombre es responsable, también la mujer es responsable. Mismos derechos, mismas obligaciones. Bien. Pero vamos a ver que el que tenga la obligación de pagar alimentos no cumple con pagarlos. Los alimentos es una institución dentro del derecho privado,
Pero cuando el obligado a pagar los alimentos incumple con esa obligación, se torna en un delito penal que se llama negación de la prestación de la pensión alimenticia. Y se sigue un procedimiento penal, pero ya estamos dentro del derecho público. Por eso dice Antonio Sicu que él considera de que el derecho de familia es un derecho de frontera, porque si ciertamente está vinculado al derecho privado, también hay normas que lo complementan del derecho público. ¿Me entendieron? Bien. ¿Alguna pregunta? No, licenciado, gracias. Muchachos, principalmente para la sección K. Como cuando a mí algo me cae mal, yo dije el primer día de clases que yo tengo diarrea mental. Yo lo que pienso lo digo rapidito y en la pura cara de cualquiera. Pueden preguntar a todos los compañeros que han sido mis exalumnos y a todas las personas que me conocen que yo todo lo digo de frente, cara a cara. Bien. El jueves, posiblemente, no dé clases en la tarde. No porque me quiera ganar el salario dando 2 clases en una. Ya indiqué que solo me pagan 6 horas y trabajo más de 8 en la facultad. Yo regalo mucho tiempo de mi vida porque yo sí amo la facultad. En algún momento me lo pagará la facultad. Pero de momento no me pagan un salario completo. Cuando tengo la oportunidad doy mis periodos completos y cuando no, no. El día jueves, por si no han notado, tengo una voz muy especial. Tengo un procedimiento en el hospital para verificar nuevamente mis cuerdas vocales. Si logro salir y puedo hablar, doy clases. Si no, no doy clases. Ya adelantaré en su momento. Si no, le voy a pedir favor a Ricardo o al máster Alberto que me hagan favor de darme la clase del matrimonio. Pero trataré de dar la clase hasta donde me sea posible. Aparte de eso, muchas veces no doy clase, porque se dan cuenta, tal vez con ustedes no me pasa mucho, pero al último periodo ya no me escuchan. Si ustedes pudieran ver el aparato que tengo y la computadora lo tengo al tope de volumen, al tope. Si le bajo un poquito, mi voz ya no se oye. He ido perdiendo mi voz poco a poco por un problema que tengo de tiroides y de cuerdas vocales. A mí me fascina estar con ustedes, pero muchas veces no es que no quiera, no puedo por diversos motivos. Como me quedan unos minutitos, vamos a hablar del examen. Miren, muchachos. Carlitos, hay una pregunta. Perdón, disculpa. Decímela. Hay una pregunta, dice, Cuando Marilyn Carvajal dice, La voy a leer. cuando se habla de pensión alimenticia al hombre, le impone un monto determinado. Esa fue la pregunta. Ahí está. Licenciada, una pregunta. Cuando se habla de pensión alimentos al hombre, ¿le impone un monto determinado o la mujer puede pedir lo que desee? Miren, muchachos, ustedes al juez le pueden pedir hasta un besito, hombres y mujeres. Si el juez se los da es otra cosa. Cuando uno traba una demanda, hay un apartado de peticiones. Ustedes pueden pedir lo que quieran. Ahora, el enojo del hombre y la mujer es muy grande, grandísimo. Ahora, yo les digo muchas veces, miren,
Si se odian es porque se quieren. Bien lo dice la canción, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Cuando ya les importe más de la pareja con la que pelearon, están hechos. Pero mientras lo odien es porque lo siguen queriendo. Ahora, ¿qué monto se pide? Pues dependiendo del salario, dependiendo de las posibilidades que tenga el alimentista respecto al alimentado. Ahora, la pregunta que me hacía la jovencita, ¿qué monto se le pide al hombre? Vamos a pensar que Alexandra, Abigail, es mi mujer y es millonaria. Aparte de que es millonaria, es magistrada en la Corte Suprema de Justicia y tiene una herencia, y yo soy su marido, pobre, inválido. Ella no me va a cobrar a mi pensión de alimentos, yo le voy a cobrar a ella alimentos dependiendo las posibilidades que ella tenga de pagarme. No es que solo el hombre tenga la obligación de pagar, también las mujeres, y lo vamos a ver, iguales derechos, iguales obligaciones. ¿Cuánto se fija? La gente dice, mira, pedirle, porque la ley dice que hasta el 50%, jodelo. No, la ley dice hasta el 50% sobre cuotas atrasadas. Y viene la otra pregunta. Entonces, Lick, ¿y cuál es el porcentaje que tiene que pagar? No es un porcentaje, es una cantidad que estudia que en virtud de un informe social económico que hace el juzgado para saber cuánto puede pagar. No le podemos sacar sangre al cangrejo. Se paga respecto a las posibilidades que tiene uno y en cuanto a las necesidades que tienen los otros. A ver, Johnny Cabrera. Licenciado, buenas tardes, mucho gusto saludarle. Es Igualmente. Primera vez que tengo el gusto de hablar. Sí, qué gusto vea, yo tengo una con respecto al examen, sí, y específicamente con la pregunta que se planteó. Esta era la de que un abuelo había dejado un testamento a su primogénito varón y eran trillizos. Resulta que los dos primeros fueron mujeres y el último fue varón. Este último se inscribió un día después. Entonces, entre las posibles respuestas estaba en que si solo a la primogénita, que era varón, a la primogénita, o si todos tenían derechos, o si solo el hombre. Yo, basándome en el artículo 2, licenciado, puse que solo el hombre, porque siento yo, luego de leerlo y razonarlo, que habla únicamente de derechos que dependen de la edad. Y en este caso ya no es únicamente un derecho que dependa de la edad, sino más bien de género. Entonces, yo puse en la respuesta que solo el hombre. Ahora bien, yo estuve en su clase y entiendo el principio de este artículo. Si todos fueran hombres, obviamente el primogénito serían todos, porque todos tendrían derechos y sería un derecho que dependa de la edad. Pero me confundí. O sea, no sé si estoy obviando algo, licenciado. ¿Sí? Yo puse que solo los hombres basándome en el artículo. Pero, no sé si me puede orientar en ese caso entonces, porque sí tengo duda con respecto a esa pregunta. Voy a aprovechar. ¿Se recuerdan en la primera clase cuando hablamos de la normativa del derecho civil? Indicaba que nuestro Código Civil estaba conformado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y que debería leerse y entenderse dependiendo de la puntuación que éste tenga. Dice el artículo 2, si dos nacen del mismo parto, no está hablando de género, está hablando del mismo parto. 2, 3, 4, 5, no importa. Estos se consideran iguales en cuanto a sus derechos civiles, que dependen de la edad. Cuando hablamos de la edad acá, estamos hablando de la capacidad, no de la inscripción. Si no dijere, respecto a la inscripción que se hizo en RENAP en este caso.
habla de la edad desde el punto de vista de la capacidad de goce y de ejercicio. Entonces, ¿quién tiene derecho? Él mismo. Lo tienen todos. Permítame, en el testamento se indica genéricamente a su primer nieto, pero su primer nieto es que deviene del parto, y del mismo parto nacen 3 iguales derechos, iguales obligaciones. Licenciado, pero vea, ahora es que ahí me viene la confusión entonces, porque si los 3 fueran hombres, ¿sí? El primogénito varón serían los 3. Pero es que aquí vamos a que se está hablando de género. Vea, de verdad, no es mi objetivo no es crear controversia ni ahora la contraria. No. Entonces, no logro comprender por qué todos van a tener derechos. Si en este caso el abuelo fue muy certero al decir mi primogénito varón, y el primogénito varón en este caso sería el último, ¿sí? Si los 3 hubieran sido hombres, ahí sí, el primogénito se entendería que serían los 3 porque sería un derecho que dependa de la edad. Pero como se lo repito, no estamos hablando únicamente de edad, sino que también de género. Entonces, es por eso mi duda, licenciado. Le voy a leer el artículo 935. Dice, el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable y por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Artículo 940, interpretación de las disposiciones testamentarias. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debía hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. Y en este caso la totalidad es del mismo parto. Es más, aquí no habla de género. Dice, si 2 o más nacen del mismo parto. Licenciado, sí, pero es que vamos a que en el problema que se planteó en el examen era conciso en decir el primogénito varón. O sea, fue por esa frase, varón, sí, que a mí me causó duda. Pero porque en el no habla nada de yo lo expliqué. Cuando hablamos del testamento, hablamos de la declaración de última voluntad. Pero no le puede usted negar el derecho a las niñas, en este caso niñas, o si fueran 3 varones a 2 varones, por el hecho de que uno nació primero que los otros en cuanto al mismo parto. Como son el mismo parto, tienen los mismos derechos sin importar el género. Licenciado, vea, de verdad, no es por llevarle la contraria, en serio, no es por eso. Es que como primer objetivo que tengo al hablar con usted, obviamente pelear mis 2 puntos, ¿no? Pero más allá de ello, licenciado, es llegar a comprenderlo, ¿sí? Porque si yo no logro entender un tema, entonces al momento que vaya a mis exámenes públicos y privados, voy a ir a perder, ¿no? Entonces, hágalo fácil, Johnny. Búsqueme en el código donde esté vinculado el sexo a determinado género. Es que ¿el sexo género? Sí. El código civil no está, licenciado. Precisamente por eso. Disculpe. Usted está poniéndole género. ¿A quién nacimiento del mismo parto? Eso está en el examen estaba en la pregunta. Por supuesto, es por eso que... Si el examen yo lo hago. Ok. Vean. En este caso, el mismo derecho porque son primogénitos. Es que mire, si hablamos de primogeneidad, estamos basándonos en un derecho romano agnático de varones. Pero ya en nuestro medio hablamos de primogeneidad desde el punto de vista de el mayor que los otros. Pero como aquí nacen del mismo parto, aquí no importa la edad, sino importa que nacieron del mismo parto. Entonces tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Fíjese que sería como muy de género, no quiero decir la palabra, muy de género, solo darle al varón y a las otras no, porque el abuelo dijo al varón. No, tiene los mismos derechos, sin importar si son hombres o mujeres. Licenciado, entonces, si se hubiera dado la situación de que nacen en partos diferentes, pero primero nace la primera niña, luego la otra niña,
y de último el niño, ahí sí se da el caso de me- que solo a él. Es que volvemos a lo mismo. Fíjese que, miren, su primer nieto varón, solo que dijera él, no importando en qué número de parto. Pero si el primero es una mujer, el primero, ¿eh? A menos que él dijera, pero específicamente que sin importar el parto, fuera su primer nieto varón, muy macho, ¿eh? Pero tendría que ser muy específico. Mientras no sea tan específico como el caso que está diciendo Johnny por sus 2 puntos, que voy a revisar, entonces en ese caso pues sería diferente. Pero según el código, tienen los mismos derechos por el solo acontecimiento de estar en el mismo parto. Sí, perdone, es que yo entendí lo mismo que Johnny, porque, o sea, él especifica que es al primer nieto que nazca, al primer nieto varón. O sea, él tampoco estaba diciendo si va a ser en algún parto múltiple o algo así. A ver, muchachos, hagámoslo fácil. Voy a revisar esa pregunta respecto del tema de su examen. Si más del 50% me contestó, como ustedes, como Johnny, y como, ¿cómo se llama la otra cosa? Pero, están en la misma línea, entonces se las pongo buena a todos. Carlitos, ¿qué pasa en el caso? Va, perfecto, yo me estaba pensando, en el caso de que en ese que estás diciendo, en el que ellos dijeron que habían puesto el último, perfecto. Cuando está en el proceso en el juicio, en la entrega del testamento, etcétera, etcétera, se quieren cambiar el sexo. Él quiere cambiarse, ponerse mujer, y las 2 mujeres quieren ponerse hombre. ¿Qué pasa? ¿No es de género? ¿Estamos hablando de género también? Entonces pasaría ¿cómo se llama? El testamento a las 2 hombres que se van a hacer nuevos. ¿Sí me entiendes qué te quiero dar a entender? Estarían de género. Entonces cambiaría la cosa, ya no sería el hombre, porque él cambia de sexo a ser mujer. Es racista, ¿va? Es racista. Para mí es algo así como... Volvemos a la pregunta que me hizo Walf. Exactamente la pregunta. Otra Walf de María. La pregunta que me hizo Walf y estamos viendo con John y otros compañeros. Estamos hablando de distinción de género. La ley no hace distinción de género. Es más, este artículo dice los que nacen del mismo parto. Ciertamente el testamento, su declaración última de voluntad, dice al hijo primogénito varón. Pero en todo caso, ni fue primogénito. Porque la primera sí la tienen 2 mujeres. Pero en su defecto, la ley es más imparcial. Nacen del mismo parto, todos tienen el mismo derecho. Sin embargo, voy a revisar la pregunta y repito. Si más del 50% se equivocaron en la respuesta, aunque yo no esté de acuerdo, se las pongo buenas. Licenciado, pero vea, sí, el objetivo que yo le decía, el primario era ver los puntos, pero creo que más allá de eso, licenciado, es lograr comprender. O sea, yo quiero eso, o sea, llegar a comprender. Licenciado, ¿me escuchan? Todos sí, es que por eso no podemos hablar de género. Podemos hablar de cualquier cosa menos de género. Licenciado. Dígame. Así lo establece el problema, licenciado. Una consulta. Yo en el examen también, igual que los compañeros, sobreentendí que era la voluntad del abuelo que tenía que predominar en la respuesta. Pero según lo que he escuchado con el tema de género, digamos que ese es un caso que tiene mucha ambigüedad. Al haber ambigüedad, uno tendría que seguir los pasos que la Constitución y todas las leyes de Guatemala te dan, especialmente en el Código Civil. Entiendo eso. ¿Será correcto el comentario? Sí, es correcto. Carlitos, buenas noches. Buenas noches. Compartiendo un poquito lo que decía Luis Ricardo, yo sí considero que tendría que tener un poquito de consideración con la respuesta de ese examen. Le digo, yo leí el examen cuando Rosa María lo estaba haciendo y la verdad sí decía la palabra primogénito varón. Jorgito, no lo había conocido. Ajá, dígame. Yo creo que no se ha llegado todavía a la parte de la sucesión testamentaria. Entonces,
realmente determinar ese punto de que todas las personas que nacen dentro del mismo parto tienen absolutamente los mismos derechos, y también nos había tocado muy específicamente el tema de que en realidad el Código Civil no establece diferencias entre hombres y mujeres, porque todos tienen el mismo derecho. Sí, yo disculpe por al contrario, Jorge. Usted es bienvenido a mi clase, oye. Gracias, un poquito de consideración al respecto, porque sí dio para confusión. Sí dio para confusión por lo mismo, de que no se había establecido el punto de que hombres y mujeres tienen el mismo derecho, y otra, de que las personas nacidas dentro del mismo parto, absolutamente todos tienen los mismos derechos. Y el punto específico donde yo lo vi es de que sí nos habíamos adelantado un poquito a que no habíamos tocado el tema de las fundamentales. No, lo que pasa es que yo lo expliqué en clase, Jorge, que cuando hablamos del mismo parto, sin importar el género, tienen los mismos derechos. Lo voy a revisar. Es más, hagámoslo fácil. Como ya hay varias dudas, voy a ver qué exámenes tienen esa pregunta, porque no todos los exámenes tienen esa pregunta. Los exámenes que tuvieran esa pregunta, aunque yo no esté de acuerdo con ustedes, les voy a poner la mitad, un punto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal está, licenciado? Fíjese que yo sí me recordé muy bien de lo que usted había dicho al respecto, pero creo que también puse la misma respuesta de que el varoncito, porque yo me puse a pensar de que como no era intestado, entonces él ya había dejado su voluntad de que fuera para el varón, entonces el varón puse también. Disculpe. Bueno, pero ya llegamos al entendimiento. Lo voy a leer. Si es más del 51%, les pongo los 2 puntos. Si es menos del 51%, les pongo 1 punto a todos. Así ni ustedes ni yo. Porque yo no voy yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, me están dando sus diferentes aspectos de comprensión y los acepto, ¿verdad? Yo no puedo cerrarme a que lo que yo diga es lo único. Al contrario, considero de que todos tenemos el derecho de interpretar la norma, como bien decía Jorge, interpretarla desde el punto de vista, aunque yo lo he dicho en clase. Sin embargo, sí. Si es más del 51%, perdón, Silvia, más del 51%, 2 puntos. Si es menos, todos tienen 1 punto. Y fíjese que hay otra pregunta también de que para mí estaba buena, pero la saqué mala, pero no tengo a la mano la pregunta que es. No es una del RENAP que yo le contesté a usted que me escribió. No, licenciado, no le escribí. Es que alguien me solo decía la respuesta decía ninguna de estas es correcta, pero sí, yo estaba segura de lo que había respondido. Es la de Juanita Veloz. Era la de la que era madre y se quería casar al día siguiente y tenía 17 años. Sí, correcto. Justamente esa pregunta no tenía ni buena ni mala respuesta. Y yo puse que no porque era menor de edad. Eso puse. Fisiológicamente 18 años. La ley sabe que ella tiene 18 años. Ya se presentó para sacar su documento de identificación personal. No, es que tenía 17 años. No podía porque era menor de edad. Y 29 días. No, porque ella se quería casar mañana. O sea, ella cumplía los 18 años mañana, el día que se quería casar, pero no tenía cómo demostrar que era mayor de edad. Esa era la respuesta correcta. Seguía siendo menor de edad. Solamente que en el formulario no la ponía como buena, decía que ninguna de las respuestas eran buenas. Yo coloqué esa, la que no tenía cómo demostrar su mayoría de edad, pero no me puso ponderación porque decía que ninguna de las respuestas eran buenas. Es correcto, sí. El formulario también me tiró lo mismo. Licenciado, perdone, yo tengo la misma pregunta, pero con diferente respuesta. Espera, Manuel. A usted le llegó su calificación y después le llegó el examen para revisarlo.
no, lo dejaba, digamos, al momento de finalizar, daba como una revisión, tiraba el punteo y lo dejaba uno como revisar y le colocaba a uno las respuestas buenas y las respuestas malas. Ahí fue donde muchos se pusieron doble calificación. Doble calificación y aparte de eso, se regresaron a componerlo. Y cuando regresaron a componerlo... Licenciado, buenas noches. Dice que a mí no me licenciado, eso no ve así. A ver, permítanme. A todos a la vez no los puedo escuchar. Aunque peleen conmigo. Yo soy muy bueno para pelear también. Si me hablan uno por uno, los puedo escuchar. Y los puedo atender. Pero uno por uno. Si me hablan todos de montón, yo también grito y sé gritar mucho más que ustedes. Háblenme uno por uno. A ver, pues. Licenciado, sí, soy Kevin Pacheco y tengo igual una duda sobre la pregunta sobre la persona que se iba a someter a interdicción. Ahí en el artículo 21 dice que se puede solicitar el Ministerio Público y los parientes que lo pueden solicitar, pero me calificó como mala y la respuesta supuestamente correcta eran los parientes y la Procuraduría General de la Nación. Ajá. No sé si, pero lo tengo entendido que son los parientes y el Ministerio Público y igual usted lo dijo en la clase. Licenciado, permítanme. Me preguntan, contesto. Yo me recuerdo que el primer día de clases al licenciado Pesarós se les informó que buscaran el decreto 25-97 del Congreso de la República. En él dice que todo lo que se lee Ministerio Público en el Código Penal Civil y Procesal Civil debe leerse y entenderse como Procuraduría General de la Nación. Entonces, aunque el código diga el Ministerio Público, si eso puso está malo, porque hay un decreto, una reforma del año 97 en donde dice eso. Otra pregunta. Licenciado, con respecto a lo de la revisión del examen, fíjese que cuando uno le daba a enviar, el formulario se cerraba y ya aparecía la opción para ver el punteo que tenían las preguntas. No era que se quedara abierto el examen. A ver, yo de computación no muy sé. Le creo. No dejaba revisar, no dejaba modificar examen. Cuando se cierra el formulario, en automático se cierra el examen. Y esa pregunta que esa de Juanita Pancita Veloz, yo le respondí que no había forma de cómo comprobar su mayoría de edad. Y al final me la evaluó como mala. Al final yo decía que tenía 28 puntos de 30. Y porque no tenía, supuestamente esa pregunta no tenía ninguna respuesta correcta. A ver, Johnny. Licenciado, vea, solo para culminar, mil disculpas, de verdad yo no quería crear todo esto, sencillamente quería comprender esa pregunta que para mí sí estaba... Le repito, Johnny, la ley no habla de género. Yo lo que he dicho, lo he dicho, mis explicaciones no están en piedra, la ley es interpretativa. De esa cuenta estoy aceptando ver los exámenes, voy a revisar. Si el 51% tienen las respuestas que usted tiene, se las pongo buenas a todos. Si no, por ustedes les pondré un punto a todos. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar, para mí es interpretativo y de ese punto de vista lo interpreto. Así que muchas gracias, oye, pero de verdad sí me siento apenado, porque aquí se volvió prácticamente a resolver el examen completo. No se preocupe, Johnny. Mire, aquí hay dos cosas. Lo platicamos en orden, como la gente, o apago la computadora, pues sí, para mí es fácil. Yo doy la oportunidad de que me platiquen de una forma decente, como yo lo hago con ustedes. Trato de ser condescendiente hasta donde ustedes me lo permitan. Muchas gracias, licenciado. Dick, disculpe. Solo también era la misma pregunta que Johnny. Para mí es voluntad expresa del testador quien decide dejar de dar herencia, si a una u otra persona. Si yo vengo y a la hora de mi testamento yo quisiera dejar supongamos, tengo 3 hijos, dos mujeres y 1 varón, así como dice. Si yo decido dejar de todos mis bienes y todo a mi primogénito varón, sería a él.
porque para mí la respuesta está mala, porque para mí es el primogénito varón, porque no importa en el tiempo que hayan nacido todos. Pudo haber tenido 5 hijas antes, 5 años diferentes, pero el primogénito es el varón. No es el mismo caso, Víctor. Pero estamos naciendo del mismo parto. Vaya, si fueron diferentes partos, no estamos en lo mismo. Vaya, pero entonces, si es en el mismo, se podría presentar una nulidad de testamento por discriminación del testador. Porque si él decide dejar esa no me la puedo. La nulidad no se puede dar sobre ese aspecto. Porque si cumple con todos los requisitos solemnes y formales, de acuerdo a la ley notarial y civil, no se va a dar por ese aspecto, se llama la nulidad. Es más, volvemos a la interpretación que yo le digo. Usted lo interpreta de esa manera y otros abogados a la par suya, pero yo no lo interpreto de esa manera. Para mí tienen el mismo derecho porque nacieron del mismo parto. Pero yo como le digo, es que yo no lo quiero enojar ni nada, pero como le digo, si aunque sea así... Es que estamos en lo mismo, fíjese, ya llevo 10 minutos de la sección D. Sí, y si es diferente o lo vemos en la próxima clase. Igual, disculpe, igual con la del... Ay, no me recuerdo de la otra pregunta. Cuando se recuerda me pregunta entonces. Era la de la PGN que habían dicho. Para mí eran los parientes y el juez de primera instancia, no la PGN, porque en ningún momento indica que es menor de edad. No, Víctor, disculpa. Donde la ley distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo. Entonces en esa el Código Civil dice la Procuraduría y los parientes. Está bien. Solo era, no era para enojar, de verdad. Solo era para quitarme esa duda. No estoy enojado. Está bien. A ver, ¿quién otra pregunta? Licenciado, yo solo Licenciado, buenas noches. A ver. Es que fíjese que yo tengo una duda, solo con que era personalidad periódica y limitada. Es que no me quedó muy claro eso, perdón. No hay personalidad periódica. O sea, esa no existe, ¿verdad? Es que esa como que mi cabeza se medio confundió, pero a la hora de que alguien nace... de obrar, de ejercicio y transitoria. Perfecto. Jessica. Licenciado, buenas noches. Fíjese, licenciado, que yo no estoy de acuerdo de que usted le dé un punto si cierto porcentaje respondió de una manera y de 2 puntos si cierto porcentaje respondió de otra manera, porque en realidad usted lo mencionó en clase y tenemos los documentos que usted envía al chat y dice la conacencia, partos múltiples. Entonces yo pienso que usted debe de calificar conforme a lo que usted nos ha impartido en la clase, ¿no? Jessica, ya sé lo que me quiere decir. Le voy a explicar algo. O sea, no es justo, pues. Aquí no es justicia o injusticia. Lo que sucede es que las normas son interpretativas. No significa que lo que yo digo en clase esté escrito en piedra. Yo también soy humano, me puedo equivocar. Posiblemente, al igual que ustedes, como futuros abogados y notarios, unos otros profesionales tienen la misma idea. La otra es, Jessica, quiero que me entiendan sin entrar a polémicas. El examen es una farsa. Ustedes por chat se preguntan, lo hacen en grupo, muchos no estudian y posiblemente los que van a obtener un punto son los que jamás entran a clase, los que no conozco como a otras personas, pero de todos modos es interpretativo y yo no soy quien para juzgarlos. Desde el punto de vista de la interpretación de la norma, es que lo voy a hacer, Jessica. En mí, desde el punto de vista Carlos Vázquez, no lo haría. Como catedrático, como profesional, lo voy a hacer porque reconozco que la ley es interpretativa. Solamente. ¿Alguna otra pregunta? Solamente la imagen de la pregunta que le digo que decía que no tenía respuestas la compartió un compañero en el chat para que usted visualice que así es como se salía lo de las respuestas. Tengo tantísimos chats. Fíjense que recién ustedes tengo 3,800 chats.
mejor lo vemos otro día porque ya llevo 15 minutos de la hora de sección. En la próxima clase me vuelven a repetir, lo voy a ver. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.